General, pues hemos tenido una semana muy activa, han pasado muchas cosas. Hubo una declaración del expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados, el general el coronel retirado John Marulanda, que definitivamente prendió muchas alarmas porque habló de defenestrar a este tipo que fue guerrillero, refiriéndose, o que es un guerrillero refiriéndose al presidente Petro. ¿Cómo cree usted que fue recibida esa expresión del coronel retirado John Marulanda? Daniel, a estas alturas, digamos, yo lo que constaté fue una reacción muy general, rechazando esa manifestación, eh, poniéndola en cabeza de ese coronel como responsable único de esa manifestación. Sin embargo, cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos años, Daniel, y queridos amigos y quien hoy comparten esta conversación, yo tendría que decir lo siguiente. Este no es un hecho que uno pueda llamar sorpresivo, inédito o de última hora. Yo tengo la convicción, me tocó vivirlo, y diría que buena parte de la politización de la fuerza pública, de la polarización y fractura al interior de la fuerza pública, fue un fenómeno creciente a partir de la negociación del gobierno del presidente Santos con las FARC. Es en ese momento donde hay intencionalidades de líderes políticos de dividir las fuerzas entre amigos y enemigos de la paz, y eso traducido en términos institucionales era entre héroes de la patria y traidores de la patria, para referirse a quienes se mantenían lejos del acuerdo y para señalar a quienes participábamos en esa negociación o a quien simplemente desde el mundo en actividad acompañaban ese esfuerzo de poner fin al conflicto con las FARC, los llamaban traidores. A mí me parece que hay un germen que hoy, digamos, se hace manifiesto con esta declaración que, a pesar de haber sido rechazada tanto por activos y retirados, sí tiene el sello de un proceso que se ha ido extendiendo en el tiempo, un proceso que además ha significado que variaron cosas que eran tradicionales en la fuerza, y es que, digamos, los criterios de ascenso del alto mando pasaban por el profesionalismo, pasaban por los méritos, pasaban por el conocimiento, pasaban por la pulcritud y la integridad de sus oficiales, y en los últimos años realmente se impuso un criterio de lealtad al gobierno, con lo cual quien había trabajado o había estado cerca de otro presidente que salía y el que llegaba no lo conocía, pues ese era argumento suficiente para no ascenderlo a general. Me parece que estamos hoy cosechando lo que se sembró desde aquella época, y yo digo, por fortuna, en este momento hay una especie de reacción general hablando de la necesidad de que el cauce democrático, los límites para que la fuerza pública realmente esté totalmente controlada por el poder civil sea una premisa y sea en todo caso una condición para seguir avanzando en un Estado de Derecho. Daniel Samper Pizano. Desde esta situación que usted describe, no ha pasado mucho tiempo. Usted se retiró de comandante de la policía hace 11 años. Y en este lapso han aumentado las críticas contra la policía por inseguridad, por corrupción, por violación de los derechos humanos. ¿Cómo compara usted la imagen y la realidad de la policía que usted manejó o de la que fue jefe y la que hoy usted puede ver seguramente desde adentro también, pero desde afuera de todos modos? Yo creo que hay como tres elementos a considerar, Daniel. Uno de ellos tiene que ver con la política misma de seguridad pública. Y tengo que decir que cuando una política de gobierno vuelve los resultados operacionales en un fin en sí mismos, las fuerzas tienden a deshumanizarse para cumplir ese propósito. Y me parece que en el mandato anterior, estar un poco de regreso a la seguridad democrática para imponer resultados
o sintetizar la política de seguridad bajo el eslogan de que el que la hace la paga, terminó por endurecer el comportamiento de policías y también de militares en el desempeño de su servicio. Y por otro lado, no hay que negar un hecho que es un fenómeno, yo diría, global, y es que uno puede afirmar hoy, sin lugar a equivocarse, de que frente al crimen estamos confrontando la más grave fragmentación criminal de toda la historia. Eso significa la proliferación de múltiples actores criminales muy poderosos. Estamos asistiendo a la mayor explotación de las economías criminales y por lo tanto a los rendimientos ilegales en términos económicos más altos de toda la historia del crimen, y eso supone una gran capacidad de contaminación para corromper. Me parece que ahí hay un segundo fenómeno. Y un tercer fenómeno es la desconexión entre lo que significa leer, digamos, el estado de ánimo de una sociedad, que por ejemplo se va a lo que se denominó el estallido social o a la protesta en las calles, y la respuesta, digamos, que se prioriza es el uso de la fuerza legítima del Estado para controlar esa expresión de indignación ciudadana. Me parece que ahí se presentó una ruptura enorme que afectó mucho en términos de legitimidad el desempeño de las instituciones y en particular de la policía. Por eso digo, hoy, después de esas lecciones, probablemente, Daniel, el más importante factor o prioridad de una política de seguridad y una política de gobierno sea recuperar la confianza en los ciudadanos, sea recuperar la confianza de las instituciones, porque de lo contrario seguiremos en unas contradicciones donde el único beneficiado es el delito. General, bueno, pues yo no sé si usted sintió lo mismo que yo no sé si mis colegas también lo sintieron, pero yo quedé bastante impresionado con las imágenes del miércoles y realmente yo no me esperaba algo así. Yo no sé si fue como algo que empezó a crecer a la sombra, que no era fácil de detectar, pero cuando yo vi esa plaza con miles de personas de la reserva, pues supuse que ahí se estaba engendrando una cosa que de golpe no muchos vimos. Yo quiero que me diga usted, es decir, apartándonos pues de las declaraciones bestiales que dio este personaje después y demás, ¿usted a dónde cree que va eso? Eso es una cosa dormida que se está despertando, que incuban ciertos sectores de las fuerzas militares. Y cuando se despierte del todo, ¿eso a dónde va? ¿Van a convocar nuevas marchas? ¿Van a terminar llenando esa plaza? ¿Usted para dónde lo ve? Yo francamente, Daniel, creo que estamos frente a una combinación causal. La primera tiene que ver con un sentimiento que ha estado ahí siempre latente o explícito de insatisfacción de los retirados de la fuerza pública, que se sienten no atendidos en términos de prestación de servicios, de salud, etcétera. Y eso, digamos, ese malestar ha estado ahí, ha ido creciendo en la medida en que ha crecido también el número de retirados y la imposibilidad de que las instituciones los atiendan con un mínimo de dignidad para satisfacer unas necesidades como esta, por ejemplo, a la que me refiero de salud. Eso causa un malestar enorme. Segundo, creo que hay un acumulado de una narrativa que se instaló, y para decirlo en términos del presidente Gustavo Petro, de un relato. Y es que como resultado del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC y que dio origen a todo el sistema de justicia transicional, allá sectores políticos se encargaron de decir que esa era una situación que los pone al borde de la humillación porque iguala a los guerrilleros con los miembros de la fuerza pública en términos de rendir cuentas ante esa justicia transicional. Y ahí, digamos, hay un elemento emocional que me parece a mí lo han manipulado de manera muy sistemática para, lejos de acercarnos a un
instrumento, a una institucionalidad como es la JEP para cerrar este conflicto y poner en marcha verdaderos procesos de reconciliación, de justicia y de verdad, ha habido, digamos, una prioridad de neutralizar eso y al revés, de destruirlo para decir que en el fondo lo que pesa es una humillación sobre el estamento policial y militar que sirvió al país. Y por otro lado, me parece que aquí también hay una consecuencia derivada de lo que yo llamaría una formulación política por la paz total, no suficientemente desarrollada, comprensible y explicada a los colombianos y a los miembros de la fuerza pública. Me parece que, y voy a decirlo con el mayor respeto, porque mi ánimo no es polemizar hoy desde esta orilla, cuando el propio señor presidente dice esta semana que a él no lo convence el término de paz total, después de que llevamos 9 meses, digamos, tratando de entenderla, algunos de asimilarla, como en mi caso, yo digo, lejos de un desierto donde se negaba la posibilidad de la paz, pues prefiero el concepto maximalista de paz total. Pero ahora resulta que ni eso, porque el propio presidente tiene dudas sobre esa expresión. Y con esto lo que quiero decir es que también una de las causales de este malestar tiene que ver con la incomprensión o con las dificultades para llegar realmente a entender de qué se trata la paz total y cuál es el rol de la fuerza pública en ese contexto. Y por otro lado, yo, digamos, al mismo tiempo celebro que estemos en un país democrático donde una expresión de protesta pacífica, cualquiera que sea su origen y el estamento que la realice, como en este caso, se haya surtido de manera pacífica.